Persiguiendo el Jade, capítulo 85. Gon Jin era responsable de dirigir al ejército central en esta batalla. A mitad de camino, de repente vio una unidad de caballería que cargaba, dispersando a la caballería de Chonzhou y ayudándolo a completar el cerco de la retaguardia. Mientras los dos ejércitos unían fuerzas, Gon Jin notó un hombre mayor vestido de civil que sostenía tranquilamente un paraguas bajo la fuerte lluvia. La sorpresa y el deleite se reflejaron en su rostro mientras se apresuraba hacia adelante, ahuecando sus manos en señal de saludo. El marqués mencionó antes que un maestro estaba supervisando los refuerzos debajo de la montaña. No esperaba que fuera usted, gran tutor. Sus guardias lo seguían de cerca, sosteniendo un paraguas para él. La lluvia caía en una cascada por varillas del paraguas, y el viento levantaba el dobladillo de su túnica, lo que le daba un aire elegante y despreocupado. El gran tutor Tao dijo: «Estaba deambulando por la zona y decidí pasar a echar un vistazo». Observó al joven que tenía delante con una expresión de aprobación. «Hace mucho que escuché que el gran Gonzun de Jian produjo un descendiente digno. Es todo un logro que ese muchacho te haya convencido para que te unas a sus filas». Gonzun asintió y dijo: «El marqués se preocupa por el mundo y se solidariza con la gente común. Gonzun admira su integridad y está dispuesto a servirle». Después de hablar, condujo al gran tutor Tao hacia el carruaje. Uno de los formidables generales de Chiyue, con una fuerza inmensa, atravesó la vanguardia y ayudó a Siyue a escapar. El marqués fue en su persecución y debería estar de regreso. «Gran tutor, por favor suba conmigo a la montaña primero para tomar una taza de té de jengibre y protegerse del frío». Ya era de noche y, después de esta gran batalla, los soldados también necesitaban descansar. El campamento ya preparado y las murallas defensivas en la montaña hicieron que la mejor estrategia fuera quedarse allí por ahora. El gran tutor Tao dijo: «Muchas gracias», y subió al carruaje de Gonzun. Las gotas de lluvia caían sobre el dosel del carruaje como frijoles esparcidos. Mientras el carruaje se balanceaba por el sendero de la montaña, la voz del gran tutor se escuchó tranquilamente entre la lluvia. «Debo molestar al joven amigo Gonzun para que encuentre a alguien para mí». Gonzun estaba sirviendo té para el gran tutor Tao cuando escuchó esto y sonrió amablemente y dijo: «Por favor, dígamelo, gran tutor». El gran tutor Tao dijo: «Entre las tropas de Jinzhou que escoltaron las provisiones hacia la montaña hace medio mes había una joven mujer. Se la considera medio discípula mía. Subió precipitadamente a la montaña ese día y debe haber soportado bastantes dificultades estos últimos días». La mano de Gonzun se detuvo mientras servía té, pensando para sí mismo que entre los refuerzos que trajeron los suministros a la montaña, la última vez solo Fan Chanyu era una mujer. ¿Podría el gran tutor Tao estar refiriéndose a Fan Chanyu? ¿O había otra mujer disfrazada de hombre en la montaña ahora? Empujó una taza de té hacia el gran tutor Tao y preguntó: «¿Puedo saber el nombre del amado discípulo del gran tutor?». El gran tutor Tao respondió: «Su apellido es Fan y se llama Chanyu. Es una niña honesta». Gonzun sintió como si el sorbo de té que acababa de beber se hubiera convertido de repente en vinagre centenario, tan agrio que apenas podía abrir la boca. Después de un largo rato logró decir: «He oído que tienes requisitos bastante altos para las actitudes de tus discípulos». El gran tutor Tao no era una persona común. Al escuchar las palabras de Gonzun se dio cuenta que debía haber tenido contacto con Fan Chanyu. No queriendo admitir que se había ofrecido a tomarla como discípula y que se había sido rechazado, tosió levemente y acarició la perilla y dijo: «Esa chica tiene buenos atributos físicos, es un talento poco común en las artes marciales que aparece una vez cada 100 años, es solo que le falta un poco de sabiduría, por eso digo que solo es medio discípula mía».
Al oír esto, Gonsun Jin ya no estaba molesto, sonrió y dijo: «Conocí a su discípulo, señor». Tan pronto como Fan Chanyu regresó al campamento militar, fue a buscar a Channin. Al no encontrarla, indagó y se enteró que Si Qi se había llevado a Channin. Inmediatamente fue a buscarla y entró a la tienda para encontrar a Channin durmiendo en la cama de Si Qi. Al lado de la cama había un canasta de bambú de propósito desconocido, llena de hierba seca. El halcón Gerifalte dormitaba dentro de ella, pero al escuchar pasos inmediatamente abrió sus ojos redondos como frijoles. Fan Chanyu se sorprendió al ver al halcón Gerifalte, incapaz de determinar si había sido domesticado por Si Chen o había sido suyo desde el principio. Si Qi tampoco estaba seguro de la identidad de su señor, ya había sido expuesta. Al ver a Fan Chanyu llamó tentativamente señorita Fan. Fan Chanyu lo miró y recogió a Channin sin decir una palabra y comenzó a irse. La presencia del gran halcón indicaba que conocía la identidad de Si Chen, que había sido engañada por ellos durante todo ese tiempo. Al ver la expresión de Fan Chanyu, Si Qi se dio cuenta de que debía haberlo aprendido todo. Sintiéndose culpable y avergonzado, no se atrevió a detenerla mientras se preparaba para irse. Channin, sintiéndose conmovida, abrió los ojos sonolientos al ver a Fan Chanyu. Murmuró «hermana» antes de volver a dormirse sobre su hombro. Fan Chanyu llevaba a Channin con un brazo, pero aún podía sostener un paraguas con su mano libre. Al ver esto, Si Qi se apresuró y dijo: «Señorita Fan, déjeme sostener el paraguas por usted». Fan Chanyu miró fijamente al joven que tenía delante, que sostenía rígidamente tratando de complacerla. Después de un rato decidió no complicar las cosas. Después de todo, tenía que Si Chen por encima de él, y engañarla no era su decisión. Las gotas de lluvia hacían un suave ruido de puff, puff, puff al caer sobre el paraguas. A pesar del mal tiempo, todas las tiendas del campamento militar Victoriosa estaban iluminadas. Como no podían celebrarlo abiertamente, los soldados disfrutaban de un buen vino y carne en el interior de sus tiendas. A través del velo de la lluvia, esos sonidos parecían al mismo tiempo distantes y claros. Si Qi, siempre ingenioso, dijo con cuidado: «Señorita Fan, sé que probablemente esté molesta porque el marqués le ha ocultado su identidad, pero esta medida era necesaria. El marqués siempre ha estado rodeado de amenazas. La señorita Channin fue secuestrada anteriormente por rebeldes y el marqués temía que usted también pudiera estar en peligro. No tuvo más remedio que recurrir a esta estrategia». Los pasos de Fan Chanyu vacilaron y levemente preguntó: «El secuestro anterior de Channin también estaba relacionado con él, ¿verdad?». Si Qi dudó y sin saber cómo responder, pero Fan Chanyu ya había captado la respuesta que buscaba en su silencio momentáneo, lo que hizo que su corazón se volviera aún más caótico. Habían llegado a la tienda donde ella y Channin se alojaban. Fan Chanyu se dio la vuelta en la entrada y dijo: «Gracias por acompañarme, hermano Si Qi. En el interior no estaba ordenado, así que no te invitaré a entrar a sentarte». Si Qi respondió rápidamente: «Señorita Fan, es usted muy amable. Este es mi deber». Fan Chanyu no dijo nada más. Después de entrar en la tienda, ni siquiera encendió la lámpara. En la oscuridad colocó a Channin en la cama, la cubrió con una manta y luego se sentó cerca, abrazándose las rodillas y mirando fijamente la noche oscura. Solo había un marqués en todo el noroeste, por lo que Yan Chen fue y es el marqués de Wuhan, que infundió miedo en los corazones de la gente del norte de Chue. Antes ella pensaba que Yan Chen era una persona vivaz y real. Tenía mal carácter, una lengua afilada y era exigente con la comida, pero también era amable. Se quejaba de su falta de inteligencia, pero siempre la ayudaba y rara vez rompía sus promesas. Había leído muchos libros y comprendido muchos principios. Era la persona más inteligente que había conocido. Quizás el tiempo que pasó con Yan Chen fue el periodo más difícil después de la muerte de sus padres, razón por la cual a menudo pensaba en él después de que se fue. A veces, cuando ella guisaba intestinos de cerdo, se lo imaginaba frunciendo el ceño mientras cogía los palillos, y eso le parecía divertido.
A veces, cuando hojeaba los libros que él había anotado, recordaba una vez que le había dicho que no tenía la postura adecuada para leer los clásicos, y ella se sentaba inmediatamente derecha para leer. A veces, cuando iba a la tienda de dulces para comprar caramelos de piñones para Channing, el tendero le preguntaba por qué ella no compraba caramelos de cáscara de mandarina. Aunque ya no había nadie en casa para comerlas, ella seguía comprando instintivamente algunos para llevárselos a casa. Cuando se encontraba con dificultades, pensaba si Yanchen todavía estuviera ahí, él tan inteligente que seguramente podría ayudarle a encontrar una solución. A la persona que había viajado por las montañas y ríos para encontrar, a la que había entrado sin miedo en el campo de batalla para proteger, era alguien así, pero esa persona nunca existió en realidad. Ella no podía seguir viendo al marqués de Wuhan como Yanchen. Detrás de ese título había ilustres logros militares, la admiración de innumerables personas y una distancia que nunca podría salvar. El cabello empapado por la lluvia que aún no se había escurrido goteaba sobre su ropa seca recién cambiada, creando una pequeña mancha húmeda. La tela mojada se le pegaba a la piel, lo que le hacía sentir frío, pero también hacía que Fan Chanyu estuviera cada vez más lúcida. Sitchin regresó al campamento bajo la lluvia torrencial y un ayudante se le acercó para tomar su caballo y le dijo: «Mi señor, el señor Gonsun envió a alguien hace un rato con un mensaje pidiéndole que lo visite cuando regrese. Dijo que hay un invitado de honor». La capa mojada que colgaba de su cuerpo le resultaba incómoda. Sitchin se la quitó y la arrojó al ayudante diciendo: «Primero me cambiaré por ropa seca». Al entrar en la tienda militar central descubrió que sus guardias ya habían preparado agua caliente para bañarse y ropa limpia. Después de un lavado rápido, Sitchin se secó bruscamente el agua del cuerpo y tomó una bata con mangas de flecha del lado de la cama y se la puso preguntando: «¿Cómo está después de regresar?». Siegui, que lo atendía en la habitación, consideró sus palabras con atención. La señora todavía parecía algo enojado. Traté de persuadirla, pero apenas dijo una palabra. Sitchin frunció el ceño levemente. Después de abrocharse el cinturón, dijo: «Iré a verla». Fan Chanyu seguía sentada en la tienda, absorta en sus pensamientos, cuando de repente oyó pasos que se acercaban chapoteando bajo la lluvia. Parecía que había más de una persona. Pronto los pasos se detuvieron en la entrada y era la voz de Siegui. «Señorita Fan, la cocina ha preparado una sopa de jengibre, le he traído un cuenco». La mente de Fan Chanyu estaba confusa y solo dijo: «Tengo una constitución fuerte, no lo necesito. Por favor, dáselo a otros soldados». Pero la persona que estaba afuera no se fue, sino que levantó la puerta de la tienda y entró. Fan Chanyu miró hacia arriba y se encontró con los hermosos pero rebeldes ojos de Sitchin. Entró en la tienda con la sopa de jengibre. Detrás de él, Siegui protegía cuidadosamente un candelabro con la mano. Al ver que Fan Chanyu sonrió torpemente, colocó el candelabro sobre la mesa y se retiró. La cálida luz de las velas parecía ahuyentar todo el frío de la habitación. Channing siempre dormía profundamente, envuelta en una capa escarlata y con solo su carita regordeta expuesta. Percibió la fuente de la luz, se dio la espalda al candelabro. Chasqueó los labios y su respiración se volvió larga y constante nuevamente. Fan Chanyu miró a Sitchin. Siempre se había visto bien con ropa sencilla, pero ahora, vestido con una túnica de brocados con intrincados bordados, su aire noble era indisimulado. Solo el moretón en el rabillo del ojo le resultaba un poco chocante. A estas alturas ya se había calmado por completo y había pensado en los pros y los contras, sabiendo que, después de todo, él era un marqués. Se dio cuenta de que el puñetazo que había lanzado en su ira y dolor había sido en última instancia inapropiado. Apretó los labios y dijo: «Lamento haberte golpeado así». Sitchin arqueó las cejas con sorpresa y dijo: «En comparación con la última vez que me golpeaste, esto debería considerarse leve». Fan Chanyu sabía que se refería a la ocasión en que estaba reclutando soldados y fue capturado, y se disculpó nuevamente. «Lo siento».
Si Chen solo había estado bromeando con ella, pero al escuchar la respuesta frunció el ceño y dijo: «¿Por qué sigues disculpándote conmigo? Esa vez de verdad yo fui un bastardo». Sus ojos oscuros se clavaron en ella y, debajo de su comportamiento despreocupado, parecía un perro feroz que había retraído sus colmillos. He leído muchos clásicos y entiendo la propiedad y la vergüenza, pero contigo a veces no puedo evitar querer hacer cosas despreciables. Pronunció estas palabras con un dejo de autodesprecio. Fan Chanyu instintivamente lo miró con fiereza, pero después de un momento de silencio suavizó su tono. «Sí, mi señor, hablemos». Al oír el cambio en su forma de dirigirse, Sichel levantó los párpados y profundizó su mirada. «Está bien, primero bebe la sopa de jengibre». Le entregó el tazón de sopa de jengibre. Fan Chanyu lo tomó y lo bebió de un trago. Después de beber el tazón de sopa de jengibre, todo su estómago se sintió más cálido. Solo entonces habló Sichel. «Nunca tuve la intención de engañarte al principio. Me persiguían y terminé en el condado de Kimping por casualidad, donde tú me salvaste. Si te hubiera revelado mi identidad con sinceridad, probablemente había traído problemas. Es por eso que la mantuve oculta todo el tiempo». Fan Chanyu dijo: «No lo culpo por ocultar su identidad en ese entonces, mi señor». De repente adoptó una actitud extremadamente razonable, lo que inexplicablemente hizo que Sichel se sintiera incómodo.